Todo empezó con fuego. No el que conocíamos desde los tiempos de las cavernas, sino algo peor. Lanzas de plasma que teñían los cielos de rojo y blanco. Todavía recuerdo estar en mi balcón en Chicago esa noche, con un whisky en una mano, viendo un haz de luz descender en arco desde la órbita y destripar la torre Sears como si fuera de cartón. La onda expansiva hizo añicos las ventanas en varias manzanas. El calor me quemó la cara. Me llamo Jack Alberson. Exmarine, tercer batallón, retirado después de Kandahar. No pensé que volvería a ver la guerra. No en mi propio suelo. Pero esos cabrones, los Salak, como se hacían llamar, se aseguraron de que así fuera. No vinieron en son de paz. No hubo transmisiones de venimos en son de amistad. Ni sonrientes diplomáticos alienígenas. Atacaron sin previo aviso. Un primer golpe con bombardeo orbital sobre las principales ciudades. Nueva York, Londres, Moscú, Pekín, Tokio. Desaparecidas. Millones de muertos en la primera hora. Los satélites de la Tierra captaron imágenes de sus naves. Eran objetos largos y afilados, como agujas, erizados de armas de energía. No se molestaron en intentar hablar. Simplemente nos golpearon duro y rápido, pensando que ganarían en un día. Se equivocaron. Me alisté de nuevo en cuanto pude. Los gobiernos cayeron, pero los ejércitos no. En los Estados Unidos, el presidente Granger, un tipo duro de pelar, declaró la ley marcial y el estado de guerra total. Los supervivientes se reagruparon. Las viejas rencillas entre naciones se desvanecieron de la noche a la mañana. Ahora, éramos humanos primero. Para la segunda semana, empezamos a contraatacar. Tenían mejor tecnología, claro, pero no entendían una cosa. Nosotros no nos rendimos. Jamás. Fui desplegado con el quinto cuerpo de resistencia, una mezcla heterogénea de exmilitares, policías y civiles cabreados. Atacamos sus zonas de desembarco avanzadas en lo que quedaba de Detroit. Un combate urbano que no te podrías ni imaginar. Tenían caminantes con escudos de energía, rifles de plasma que podían derretir el acero. Nosotros teníamos cócteles Molotov, lanzacohetes improvisados y puro odio. Vi como a un colega, Darren, le volaban la pierna de un disparo de uno de sus drones. Sangró hasta morir en mis brazos, maldiciéndolos hasta su último aliento. Ese fue el momento en que para mí dejó de tratarse de supervivencia. Se convirtió en una cuestión de venganza. Se corrió la voz: los Salak no toman prisioneros. Convierten a los humanos capturados en experimentos genéticos o simplemente los vaporizan para controlar la población. Así lo llamaban, control de población. Se creían superiores. Creían que éramos insectos que debían ser aplastados. No entendían en qué clase de monstruos podíamos convertirnos cuando nos acorralaban. El punto de inflexión llegó cuando un crucero Salak derribado se estrelló en las afueras de Pittsburgh. Los equipos de inteligencia entraron y recuperaron su núcleo de mando. Nuestros científicos, y uso ese término a la ligera, porque prácticamente torturaron esa cosa, descifraron su idioma y descubrieron una cosa: las coordenadas de su mundo natal. El planeta Karbat. El presidente Granger no dudó. Sin negociación, sin intentos de paz. Íbamos a reducir su mundo a cenizas. Fui seleccionado para la primera oleada. Una flota orbital improvisada con viejos buques de guerra, cargueros reconvertidos y tecnología Salak robada. Era una misión suicida, pero a ninguno de nosotros nos importaba. No íbamos allí para sobrevivir. Íbamos para asegurarnos de que nunca más volvieran a alzarse. La nave que nos llevó a Karbat no estaba construida para la comodidad. El USS Mjolnir era un viejo portaaviones de asalto de la ONU, dado de baja a mediados del siglo XXI. La mitad de sus sistemas habían sido arrancados y reemplazados con tecnología Salak recuperada. El casco crujía constantemente bajo la tensión de los nuevos motores de gravedad, y el aire reciclado apestaba a aceite y sudor. No importaba. A ninguno de nosotros le importaba volver. Éramos unos 400 hombres a bordo. Marines, infantes del ejército, curtidos combatientes de la resistencia, unos pocos científicos e ingenieros que venían para manejar la carga útil, pero sobre todo, asesinos. Como yo.
Todos sabíamos lo que llevábamos. El infierno embotellado. Los cerebritos habían aplicado ingeniería inversa a las ojivas de antimateria Salak del crucero derribado en Pittsburgh. Llevábamos una docena, cada una lo suficientemente grande como para cristalizar un continente. No íbamos a hacer un ataque quirúrgico. No íbamos a derrocar su gobierno. Íbamos a exterminar su especie. Y, ¿sabes qué? Ni un solo hombre en esa nave se sentía culpable por ello. Después de lo que le habían hecho a la Tierra, a nuestras familias, a nuestras ciudades, a nuestros hijos, la piedad no estaba sobre la mesa. Pasaba la mayoría de los días en la bahía de lanzamiento, limpiando mi viejo rifle M41, el mismo que había llevado en Kandahar. Los modernos rifles de plasma Salak eran más potentes, pero no me fiaba de ellos. Demasiado delicados. El M41 era fiable, y a corta distancia, seguía abriendo un agujero en cualquier cosa que respirara. Había grabado nombres en la culata. Darren, por mi amigo que se desangró. Emily, por mi hermana, perdida cuando Boston ardió. Cada hombre en esa bahía tenía nombres. No hablábamos de ellos. No hacía falta. Una semana después de iniciar el viaje, entramos en el espacio Salak. Sus patrullas nos detectaron rápidamente. Naves negras y elegantes con alas curvas, más rápidas que cualquier cosa que tuviéramos. Pero para entonces, la humanidad había aprendido a jugar sucio. Viejas minas espaciales, señuelos electromagnéticos, incluso drones suicidas construidos con chatarra. Perdimos 3 naves de escolta en el primer enfrentamiento. Pero destrozamos su flota mucho peor. Para cuando alcanzamos la órbita de Karbat, sus cielos sangraban escombros. Fue entonces cuando lo vimos. Su mundo natal. Karbat era una joya verde y azul suspendida en el vacío. Hermosa, si no sabías la verdad. 2 grandes continentes, océanos resplandecientes, una espesa capa de nubes. Se parecía a como era la Tierra una vez. Ahora, iba a morir. El puente del Mjolnir estaba abarrotado cuando llegó la última transmisión del presidente Granger. Solo audio, granulado y áspero. Esto es por Chicago, por Nueva York, por cada vida que intentaron borrar. Mostradles lo que los humanos les hacen a sus enemigos. Sin rendición, sin supervivientes. La orden de descenso llegó momentos después. Nos equipamos en silencio. Armaduras selladas, equipos de respiración, rifles cargados. Sin discursos conmovedores. No los necesitábamos. Todos sabían por qué estaban aquí. Mientras la cápsula de desembarco se sellaba a nuestro alrededor, cerré los ojos y apreté mi rifle. Pensé en la tierra ardiendo. Pensé en los rostros perdidos. Sin piedad. Sin supervivientes. Las cápsulas entraron en la atmósfera como meteoritos, descendiendo a gritos a través de las nubes. La turbulencia nos sacudía en nuestros arneses. El metal gemía bajo la fuerza. Luego, el impacto. Las puertas se abrieron de golpe y salimos en tromba hacia el infierno. El aire de Karbat era más pesado que el de la tierra, denso, con olor a amoníaco. El cielo era de un verde enfermizo. Caímos en una de sus principales ciudades colmena. Bratun, la llamaban. Una extensión de agujas y cúpulas construidas en la roca negra. Los Salak nos estaban esperando. Salieron en oleadas de las estructuras. Eran seres altos, de 6 extremidades, con pieles escamosas y armaduras de placas de hueso curvadas. Rayos de plasma llovían desde las torretas, atravesando la primera oleada de nuestros hombres. Les devolvimos el golpe, multiplicado por 10. El M41 pateó con fuerza contra mi hombro mientras acribillaba a esos cabrones, las balas desgarrando sus armaduras, salpicando sangre azul sobre la piedra. A mi izquierda, Ramírez abatió a 3 con un lanzagranadas. A mi derecha, el viejo sargento King cargó directamente contra un escuadrón, su escopeta destrozando miembros. Por cada uno de los nuestros que caía, nos llevábamos a 5 de ellos. Sin cuartel, sin vacilación. Sus crías gritaban desde túneles bajo la ciudad. Colocamos explosivos en las entradas y las derrumbamos. Sin escapatoria. A la tercera hora, la mitad de la ciudad ardía.
Sus defensas aéreas estaban caídas. La tripulación del Mjolnir comenzó el bombardeo orbital, reduciendo a escombros sus sectores industriales. Pero no habíamos terminado. Queríamos que nos vieran. Habitación por habitación, calle por calle, limpiamos Bratun. Civiles, guerreros, no importaba. Las órdenes eran claras. Extinción total. Encontré a un grupo de sus líderes de casta alta acobardados en una torre cristalina. Intentaron ofrecer su rendición. Uno incluso habló un inglés rudimentario. Podemos negociar. Le disparé en la cara antes de que terminara la frase. Después de lo que le hicieron a la tierra, no había negociación. Al anochecer, la ciudad había desaparecido. Los incendios rugían en el horizonte. Las ojivas de antimateria estaban preparadas y colocadas en la capital planetaria. La detonación estaba programada para el amanecer. En las últimas horas, me paré en lo alto de las ruinas de su templo central, contemplando el horizonte en llamas. Lo habíamos logrado. Los habíamos quebrado. Pero no era suficiente. No para mí. Lideré un escuadrón hacia las cámaras de cría bajo la capital. Fosas biológicas masivas donde engendraban a sus jóvenes. El hedor era insoportable. Las larvas se retorcían en cubas de un lodo nutritivo. Sin dudarlo, colocamos cargas por todas las cámaras. Cuando esas fosas explotaron, la onda expansiva sacudió la superficie. Su futuro murió con ellas. Llegó el amanecer. El Mjolnir señaló la cuenta atrás. Desde la órbita, vi cómo las ojivas de antimateria detonaban. Una luz cegadora, luego una onda de destrucción que barrió los continentes. Los océanos hirvieron, los cielos ardieron. Karbat ya no era un mundo. Era una tumba. Mientras la flota regresaba a la Tierra, el silencio llenó las comunicaciones. No hubo vítores, ni canciones de victoria. Habíamos hecho lo que había que hacer, pero ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Miré los nombres grabados en mi rifle una última vez. Darren, Emily. Habían sido vengados. Pero en el vacío del espacio, mientras las cenizas de Karbat se desvanecían detrás de nosotros, supe una verdad. La humanidad había cambiado ese día. Ya no éramos solo supervivientes. Éramos los monstruos que la galaxia temería. Regresar a la Tierra no fue lo que esperaba. Atracamos en la estación orbital Dauntless, un anillo a medio construir alrededor de la Tierra, improvisado después de los primeros ataques Salak. Desde los ojos de buey, podía ver el planeta lleno de cicatrices, oscuro en las zonas donde ciudades enteras habían sido borradas. Las cicatrices de la guerra eran profundas. Esperaba algún tipo de bienvenida, un discurso, tal vez un desfile. Después de todo, habíamos hecho lo imposible. Habíamos reducido Karbat a cenizas. La humanidad había contraatacado con tal fuerza que no quedaba ni un solo Salak vivo en la galaxia. Pero nadie lo celebró. Cuando la lanzadera aterrizó en lo que quedaba de la base de la Fuerza Aérea de Andreus, el aire estaba cargado de ceniza y silencio. No había banda de música, ni cámaras, solo filas de soldados cansados y de rostro duro procesando a supervivientes y unidades que regresaban. Un coronel de rostro sombrío nos recibió en la pista. Se llamaba Coronel Briggs. Sin saludo, sin apretón de manos, solo un seco asentimiento con la cabeza. Estáis en casa. Pasad el chequeo. Sesión informativa a las 6. Eso fue todo. Salimos de la lanzadera en silencio. Vi mi reflejo en una ventana agrietada. Demacrado, con los ojos hundidos, la barba crecida y salvaje. Todos teníamos el mismo aspecto, endurecidos, vacíos. Los hombres que habían regresado de Karbat no eran los mismos que se habían ido. Dentro de la sala de reuniones, un oficial más joven, demasiado limpio, demasiado blando, leyó estadísticas. Fuerzas Salak erradicadas. No hay señales de cápsulas de escape o naves supervivientes. Planeta declarado inhabitable. Misión clasificada como éxito total. Luego vino el mazazo. Las bajas en la Tierra se mantienen en 12.000 millones. El colapso de la infraestructura global continúa. Escasez de alimentos en todas las zonas principales. La ley marcial sigue en vigor. Miré a mi alrededor. 12.000 millones.
Esa cifra me golpeó más fuerte que cualquier disparo de plasma. Habíamos vengado a los muertos. Pero la Tierra seguía sangrando. Medio mundo era escombros. Países enteros habían desaparecido. El viejo orden se había ido. En su lugar, un gobierno, un ejército, el Comando Unificado Terrestre. No lo llamaban dictadura, pero todos lo sabían. El presidente Granger era ahora el comandante supremo. Ya no había elecciones, ni debates. O eras parte del ejército o no eras nadie. Y los que habíamos ido a Karbat, éramos héroes y monstruos a la vez. El público no sabía lo que habíamos hecho. No realmente. La transmisión había sido censurada, ataques estratégicos, acción defensiva. Ninguna mención de genocidio. Pero los hombres que regresamos lo sabíamos, y se notaba. Pasé semanas vagando por lo que quedaba de Chicago, mi antiguo hogar. Los esqueletos de los rascacielos se alzaban como dientes rotos. Las calles estaban ahogadas en escombros. El aire todavía apestaba a humo y decadencia. Los supervivientes rebuscaban entre las ruinas como ratas. Las patrullas militares mantenían el orden, a duras penas. La comida estaba racionada. El agua potable valía más que el oro. Intenté visitar mi antiguo apartamento. Descubrí que ya no estaba. Un cráter donde antes se erigía el edificio. Me quedé allí mucho tiempo, mirando el agujero en el suelo. Fue entonces cuando un niño, de unos 10 años, sucio y delgado, me tiró de la manga. «Señor, usted es uno de los soldados». Lo miré. Sus ojos eran demasiado viejos para su rostro. «Sí, lo fui». Asintió, sin sonreír, solo con esa mirada vacía. «Dicen que los mataron a todos». No respondí. ¿Qué podía decir? Salió corriendo antes de que pudiera pensar en una respuesta. Así era el mundo ahora. Unos días después, llegaron las órdenes. Reenganche obligatorio para todos los veteranos del ataque a Karbat. Sin opción, sin protestas. Éramos los nuevos cuerpos de choque terrestres, el primer ejército interestelar de la humanidad. Los rumores circulaban. Los Salak no eran la única amenaza. Otras especies habían observado la guerra. Algunas tenían miedo. Otras estaban furiosas. Se decía que flotas se estaban movilizando más allá del espacio conocido. Y la Tierra, esta vez no íbamos a esperar. Habíamos aprendido una lección. Ataca primero, ataca con fuerza, no dejes nada en pie. Las salas de reuniones se llenaron de nuevo. Caras nuevas se unieron a las viejas. Veteranos, voluntarios, incluso reclutas. Algunos venían por venganza, otros por supervivencia. Yo, no me quedaba nada más que la guerra. El coronel Briggs se dirigió a nosotros. Escuchen. La galaxia sabe lo que le hicimos a Karbat. Algunos se inclinarán, otros lucharán. No importa. A partir de este momento, la humanidad no es presa de nadie. Somos el depredador alfa. Y vosotros sois la cuchilla. Todos sabíamos lo que eso significaba. No más defensa. No más esperas. Íbamos a llevar la lucha a las estrellas. En las semanas siguientes, los cuerpos de choque entrenaron duro. Nuevas naves, nuevas armas, todo construido con tecnología Salak robada, fusionada con el ingenio humano. Motores más rápidos, cañones más letales, blindaje mejorado. La primera flota ya se estaba ensamblando, la Fuerza de Tarea Némesis. ¿Su misión? Simple. Encontrar amenazas potenciales y erradicarlas antes de que pudieran atacar la Tierra. Sin diplomacia, sin vacilación, solo dominio total. Me alisté sin dudarlo. Ni siquiera tuvieron que preguntar. Mi antiguo yo, el hombre que una vez luchó en polvorientas guerras terrestres, había desaparecido. Ahora era otra cosa. Un soldado sin piedad, sin restricciones. Un arma humana. Y mientras estaba en la bahía de atraque de nuestro nuevo buque insignia, el USS Revenant, observando las estrellas más allá, un pensamiento ardía en mi mente. La galaxia había disparado primero. La humanidad dispararía el último. El USS Revenant no estaba construido para la comodidad. Estaba construido para la guerra.
Una daga de 1 kilómetro de largo de acero aleado y compuestos ALAC calcinados. Su casco estaba erizado de aceleradores de masa, cañones de riel, lanzas de plasma y silos de misiles. El núcleo del motor pulsaba con tecnología de curvatura por gravedad robada, la misma que los ALAC habían usado para cruzar las estrellas. Ahora la usábamos para cazar a los de su especie, o a cualquiera que se atreviera a tomar su lugar. La fuerza de tarea Némesis era la primera oleada, 50 naves en total. El Revenant las lideraba, una vanguardia con bandera negra de la ira de la humanidad, tripulada por veteranos de la Guerra de la Tierra y el ataque a Karbat. Fui asignado al equipo de asalto Eco, una de las principales unidades de abordaje del Revenant. Los primeros en entrar, los últimos en salir. No estábamos allí para negociar. Estábamos allí para purgar. Nuestras órdenes eran claras. Cualquier especie alienígena con capacidad de guerra interestelar debe ser neutralizada preventivamente. Sin excepciones, sin piedad. El mensaje se había extendido rápidamente por las filas humanas. Nunca más la Tierra sería sorprendida desprevenida. Nunca más nuestras ciudades arderían mientras las estrellas observaban fríamente. La galaxia aprendería. Los humanos atacan primero. Nuestro primer objetivo era un sistema llamado Iridia 9, un mundo en la periferia, recientemente explorado por un dron de reconocimiento. Señales de firmas de energía avanzadas, estructuras orbitales, posible movilización de flotas. La inteligencia era escasa. No importaba. La doctrina era simple. Si podían suponer una amenaza, morían. Atacar primero. Borrar. Seguir adelante. Nadie lo cuestionaba. Ya no. Entramos en el sistema Iridia tras un salto de curvatura de 3 días. El Revenant salió del subespacio con sus cañones ya preparados. Ante nosotros colgaba una estrella roja, rodeada de campos de escombros y un único mundo rocoso, Iridia Prime. Los sensores se iluminaron de inmediato. Múltiples contactos. Los lugareños, los iridianos, como supimos después, tenían estaciones orbitales y una pequeña flota. Naves de clase corbeta, elegantes y rápidas, armadas con conjuntos de plasma. Se lanzaron en cuanto nos detectaron. Grave error. El cañón de riel espinal del Revenant, un acelerador de masa del tamaño de una ciudad que recorría la longitud de la nave, disparó una vez. El crucero enemigo líder se desvaneció en un destello de escombros fundidos. En cuestión de minutos, el resto era polvo. La artillería humana había evolucionado rápidamente. Ya no luchábamos por la supervivencia. Luchábamos por el dominio. Con el espacio despejado, el Revenant lanzó las cápsulas de desembarco. Mi equipo se preparó. Armadura de choque completa, estabilizadores gravitatorios, equipo para combate cercano. Revisé mi viejo M41, ahora modificado con estabilizadores y munición perforante de plasma. Seguía siendo fiable, seguía siendo letal. Mientras la puerta de la cápsula se sellaba, nuestro líder de escuadrón, el capitán Hawk, dijo una sola frase: ¿reglas de enfrentamiento? Ninguna. Todos asentimos. Nadie dudó. La cápsula descendió aullando a través de la atmósfera de Iridia Prime, el calor rozando el casco. La turbulencia nos sacudió en nuestros arneses. El viaje nunca se hacía más fácil. No me importaba. Solo quería que la escotilla se abriera. Cuando lo hizo, irrumpimos en una ciudad de torres de piedra negra y estandartes carmesí. Los lugareños eran bípedos, insectoides, blindados con quitina natural. Rápidos, ágiles, pero nunca antes habían luchado contra humanos, y se notaba. Nuestra primera descarga destrozó sus defensas exteriores. Granadas termobáricas limpiaron búnkeres. Aceleradores de masa derribaron muros. Avanzamos calle por calle. Sin prisioneros, sin negociaciones. De una patada abrí una escotilla, abrí fuego. 3 guerreros iridianos cayeron, sus cuerpos doblándose sobre sí mismos con crujidos húmedos y enfermizos. Una hembra, desarmada, intentó proteger a uno más pequeño, quizás un juvenil. Les disparé a ambos sin pensar. Los rostros de mi escuadrón no cambiaron. Nadie habló. No estábamos aquí para mostrar piedad.
Estábamos aquí para enviar un mensaje. La humanidad recuerda. Y ahora nos aseguramos de que las estrellas también lo recuerden. La milicia local se quebró rápidamente. No estaban preparados para la brutalidad del combate cercano humano. Mientras sus guerreros confiaban en elegantes arcos de plasma y precisión a distancia, nosotros luchábamos sucio. Escopetas de dispersión, lanzallamas, cuchillos cuando era necesario. El capitán Hawk lideraba desde el frente, su escopeta resonando. Le vi recibir un impacto de plasma en el hombro, tambalearse y seguir adelante. Éramos monstruos para estas cosas. Cuando llegamos a su torre de mando central, una delegación intentó rendirse. Transmitieron un mensaje en todos los canales, rudimentario pero claro. Parlamento. Paz. No guerra. Nos rendimos. Hawk ni siquiera miró las comunicaciones. Cargas de demolición, ordenó. Volamos las puertas, entramos en tropel y los matamos a todos. Comandantes, personal, civiles. No importaba. Para cuando aseguramos la torre, toda la ciudad ardía. Los escáneres orbitales mostraron que las otras ciudades se estaban movilizando. El Revenant respondió con un bombardeo orbital. Varillas cinéticas, proyectiles de tungsteno lanzados desde la órbita, aplastaron regiones enteras. En menos de 6 horas, Iridia Prime fue pacificada. Cuando nos reagrupamos en el punto de extracción, el sol se ponía rojo tras un cielo ahogado por el humo. El capitán Hawk examinó la devastación y asintió una vez. Buen trabajo. Próximo objetivo en 2 días. Y eso fue todo. Sin medallas, sin discursos, solo otra muesca en el cinturón de la humanidad. Mientras despegábamos, miré por el visor las ruinas de abajo. No sentí culpa. Ya no. No después de la Tierra. La galaxia había disparado primero. Ahora respondíamos con intereses. La campaña se aceleró. La voz se corrió. La humanidad ya no se defendía. Estábamos en marcha. En las semanas siguientes, la fuerza de tarea Némesis atacó 4 sistemas más. Cada vez, la misma doctrina. Identificar el potencial de amenaza, atacar primero. Sin supervivientes, sin infraestructura intacta. Las redes alienígenas intentaron organizarse. Flotas se movilizaron. Se formaron coaliciones en las sombras, pero eran demasiado lentas. La humanidad tenía el impulso. Y teníamos algo que los demás no tenían. Odio. Odio puro y frío. Del que no se desvanece, del que no perdona. Avanzamos más profundamente. Mi equipo atacó el puesto de avanzada de Barnac, un centro de comercio alienígena. Mismo resultado, purga total. Luego las colonias Kell, una especie semiacuática que intentaba desplegar nuevos acorazados de plasma. Borramos sus astilleros de un solo golpe. Con cada misión, nos endurecíamos. La vacilación se desvanecía. Nos convertimos en depredadores. El casco del Revenant lucía nuevas cicatrices, quemaduras de plasma, surcos de encuentros cercanos. Pero también lucía nuevas marcas, recuentos de mundos purgados grabados en las paredes de acero del puente de mando. Para el 3er mes, había despejado personalmente más habitaciones alienígenas de las que podía contar. Dejé de llevar la cuenta. Los nombres dejaron de importar. Los objetivos eran objetivos. No preguntábamos por qué habían construido naves, por qué habían armado estaciones. Preguntábamos, ¿podrían ser una amenaza? Si la respuesta era sí, morían. Así era el mundo ahora. Así era la humanidad. Una noche en los barracones, Hawk lo resumió mejor. Estábamos limpiando el equipo después de una barrida brutal, la escaramuza de Brasque, otra raza aniquilada en 2 días. La sangre todavía cubría las articulaciones de mi armadura. Hawk encendió un cigarrillo, un lujo raro, y exhaló lentamente. Deberían habernos dejado en paz, dijo. Nadie discutió. Tenía razón. Atacaron la Tierra primero, nos creyeron débiles, nos creyeron presas. Ahora la galaxia aprendería que los humanos no son presas. Somos los segadores. Y no íbamos a parar. No hasta que cada última amenaza potencial hubiera desaparecido, o hasta que no quedara nadie con quien luchar.
La primera resistencia real llegó en el alcance de Valar. Hasta entonces, la campaña había sido brutal, pero unilateral. Atacábamos mundos periféricos, colonias aisladas, pequeñas flotas. Ninguno de esos cabrones había estado preparado para la velocidad y la crueldad de la contraofensiva humana. Pero alguien estaba aprendiendo. Acabábamos de arrasar un sistema llamado Kistara. Nada especial, otra amenaza menor. Fue entonces cuando el Revenant recibió nueva información. Drones de reconocimiento que exploraban más profundamente en la expansión de Valar comenzaron a desaparecer. Escuadrones enteros, esfumados sin dejar rastro. Luego interceptamos comunicaciones, señales alienígenas encriptadas, de múltiples especies. Se estaban organizando. Después de Karbat, después de Iridia, después de Kistara, la galaxia estaba despertando. Las viejas rivalidades entre especies estaban siendo dejadas de lado. El miedo era un gran motivador. Ahora, por primera vez, la humanidad no era el único depredador alfa en las estrellas. El alto mando no dudó. Nosotros tampoco. El alcance de Valar fue clasificado como zona de amenaza de categoría 1. Movilización total de la flota. La fuerza de tarea Némesis saltó con todo lo que teníamos. El Revenant, 4 acorazados, 10 cruceros, docenas de naves de apoyo. Nunca había visto tantas banderas de guerra humanas ondeando a la vez. Sabíamos que esto no sería otra barrida fácil. Y teníamos razón. El alcance de Valar era una maldita fortaleza. 3 mundos habitados, un cinturón de asteroides convertido en una red de armas, y 6 flotas de naves de guerra alienígenas mixtas. La coalición tenía dientes. Destructores Carnati, brutales combatientes a corta distancia con espolones de embestida. Los iridianos, los insectos que habíamos atacado, ahora con naves más grandes, naves nodriza Valari, masivas, lentas, erizadas de pesadas baterías de plasma. Y algo peor, restos de los Salak. No los habíamos matado a todos. Parte de su flota había huido antes de que Karbat cayera. Y ahora estaban aquí, aliados con los otros. Solo eso fue suficiente para que nos sirviera la sangre. Las órdenes llegaron: atacar. Sin retirada, sin cuartel. El Revenant lideró la carga. Nos lanzamos directamente al corazón del sistema. Aceleradores de masa y cañones de riel disparando en arcos continuos. El cielo se convirtió en fuego. Por primera vez, los alienígenas lucharon de forma inteligente. Ataques coordinados, defensas en capas, ataques kamikaze contra nuestras naves de apoyo. Empezamos a sufrir bajas. Bajas reales. El USS Valkyrie, un crucero pesado, fue destripado por lanzas de plasma Valari. 200 tripulantes perdidos en segundos. El Indomable, otro acorazado, fue rodeado por embestidores Carnati. Aguantó, pero a duras penas, y se retiró a media potencia. Y en medio de todo, el equipo de asalto Eco, mi equipo, recibió la llamada. Acción de abordaje. Objetivo, nave nodriza Valari, designación Colmillo del Olvido. No dudamos. Nunca lo hacíamos. El descenso fue un infierno. La artillería de plasma llenaba el vacío. 2 de nuestras cápsulas fueron destrozadas antes de que siquiera hiciéramos contacto. Nuestra cápsula se estrelló con fuerza contra el flanco de la nave nodriza, el metal gimiendo a nuestro alrededor. La escotilla voló. Irrumpimos en una pesadilla. El interior era un laberinto de arquitectura orgánica. Paredes húmedas y pulsantes, una atmósfera ácida. Los Valari eran acuáticos convertidos en viajeros espaciales. Sus cuerpos, largos y sinuosos, blindados en hueso y biometal. Y luchaban como demonios. Avanzamos habitación por habitación, rifles de pulso y escopetas de dispersión despejando los pasillos. El aire apestaba a carne quemada y ozono. Vi a González, uno de nuestros reclutas más nuevos, ser empalado por una trampa de biopicas. Gritó por un segundo, y luego desapareció. No había tiempo para el luto. Seguimos adelante. Nuestro objetivo era el núcleo de energía de la nave. Destruirlo, matar a la bestia. Pero cuanto más profundizábamos, peor se ponía. Los Valari no solo luchaban. Estaban desesperados.
Sabían lo que le habíamos hecho a Karbat. Sabían que la rendición no era una opción. Éramos monstruos a sus ojos. Y estuvimos a la altura. En la cámara del núcleo, nos lanzaron todo lo que tenían. Guardias de élite, drones suicidas, incluso tripulación desarmada tratando de abrumarnos. No importó. Los eliminamos a todos. Colocamos las cargas, volamos el maldito núcleo. La nave nodriza se desgarró mientras nos retirábamos. Los propulsores de emergencia apenas nos sacaron antes de que el casco colapsara. En órbita, la lucha seguía en su apogeo. Las pérdidas humanas aumentaban. 5 naves caídas, varias más lisiadas. Pero teníamos el impulso. El capitán del Revenant, el almirante Stroud, ordenó un ataque de saturación total. Bombardeo orbital, varillas cinéticas, ojivas de antimateria. Se acabó el contenerse. La flota alienígena se rompió bajo el ataque. Los Valari y Carnati supervivientes intentaron huir, pero el Revenant los cazó uno por uno. Al final del segundo día, el alcance de Valar era un cementerio. 3 planetas ardiendo, los escombros de la flota ahogando la órbita. La coalición, destrozada. Pero a un alto costo. Cuando finalmente cesamos las hostilidades, había más de 1000 muertos humanos, 6 naves perdidas. Por primera vez desde Karbat, el enemigo nos había hecho sangrar de verdad. En la sala de reuniones, nadie vitoreó. Nadie habló. Habíamos ganado. Pero no había sido fácil. Y todos sabíamos que esto era solo el principio. La galaxia había visto Karbat. Había visto Iridia. Ahora había visto el alcance de Valar, y que los humanos podían sangrar. La próxima vez vendrían más fuertes, más listos, más duros. Pero nosotros también. El almirante Stroud se dirigió a la flota por las comunicaciones de banda ancha. Este fue su mejor intento, y los quebramos. Pero escuchad esto. Volverán. Reunirán a más. Nosotros no nos detendremos. No flaquearemos. Las estrellas nos pertenecen ahora, y cualquiera que se interponga en nuestro camino, arderá. Esa noche, en los barracones, miré las cicatrices de mi armadura, los nombres grabados en mi rifle. Darren, Emily, González. La lista crecía. Siempre lo hacía. Pero también nuestra determinación. La galaxia había disparado primero. Ahora la humanidad estaba respondiendo, y no habíamos terminado. Ni de lejos. Después del alcance de Valar, algo cambió en nosotros, en el enemigo, en la guerra misma. Habíamos destrozado su coalición. Sí, pero nos había costado. La primera sangre real, el primer dolor real. La fuerza de tarea Némesis había regresado al espacio humano, maltrecha, con los cascos llenos de cicatrices y las tripulaciones con la mirada vacía. Y los informes que llegaban no eran buenos. La caída de Valar no había quebrado el espíritu del enemigo. Lo había galvanizado. Ahora sabían que la humanidad no era invencible. La humanidad podía sangrar. Se estaban adaptando. Las redes de inteligencia alienígenas se estaban consolidando. Las carreras armamentísticas en el mercado negro se disparaban. Facciones que habían estado en guerra durante siglos forjaban alianzas desesperadas. Se extendieron rumores de un nuevo gran consejo, un consejo de guerra panespecie dedicado a un único objetivo, el exterminio humano. Y nosotros, redoblamos la apuesta. Los astilleros de la Tierra funcionaban 24/7. Los sectores civiles fueron vaciados para alimentar la maquinaria de guerra. Las fábricas se convirtieron en plantas de armamento. Generaciones enteras fueron reclutadas para el servicio militar. Las viejas banderas habían desaparecido. Las fronteras nacionales no tenían sentido. Ahora solo había una bandera, el Comando Unificado Terrestre. Una especie, un propósito, una guerra. El Revenant atracó en Fuerte Titán, un monstruoso astillero orbital envuelto alrededor de la Luna. La propia Luna era ahora un mundo fortaleza. Mientras la nave se sometía a reparaciones, entrenamos más duro, con más saña. Simulacros de combate cercano, tácticas de asalto en gravedad cero, zonas de muerte en anatomía alienígena, de sensibilización psicológica. La humanidad ya no luchaba por la paz.
Luchábamos por el dominio, por la supervivencia. Y en el fondo, por una venganza que nunca se saciaría. Los hombres cambiaron. Yo cambié. Mi reflejo en el espejo del barracón era un extraño. Delgado, lleno de cicatrices, con los ojos tan fríos como el vacío. Los nombres en mi rifle habían aumentado. Darren, Emily, González, King, Carter, Goodman, se habían ido. Y yo seguía aquí porque me negaba a caer. Ninguno de nosotros hablaba ya de paz. Ese sueño había muerto con las primeras explosiones de plasma sobre la Tierra. Ahora solo existía el próximo objetivo. Y llegó más rápido de lo que esperábamos. Los exploradores trajeron noticias. El sindicato Tal, una confederación laxa de mundos mercantiles, estaba construyendo una nueva flota. Masiva, fuertemente armada, financiada en secreto por facciones supervivientes de la antigua coalición. Aún no estaba lista, pero cuando lo estuviera, rivalizaría con cualquier cosa que la humanidad tuviera. No podíamos permitirlo. Atacar primero, golpear con fuerza, no dejar nada en pie. Esa seguía siendo la doctrina. Siempre lo sería. La fuerza de tarea Némesis fue redesplegada antes de que las reparaciones estuvieran siquiera completas. La mitad de la tripulación todavía herida. Los suministros apenas repuestos. No importaba. La orden era clara. El sindicato Tal debe ser aniquilado. Activos de la flota, capacidad industrial, centros biológicos. Todo. Y así, saltamos. El nexo Tal era un sistema denso. 4 mundos habitables, 5 grandes astilleros orbitando un gigante gaseoso, campos de minería de asteroides erizados de defensas automatizadas. Una potencia tecnológica. Y una con miles de millones de civiles esparcidos por sus ciudades y colonias. Pero eso no importaba. Los civiles construían naves. Los civiles alimentaban flotas. Los civiles criaban soldados. Ya no había inocentes. No en esta guerra. Entramos en el sistema con fuerza y rapidez. Sin preámbulos. El Revenant atravesó su perímetro exterior, con los cañones al rojo vivo. La respuesta enemiga fue feroz. Olas de interceptores Tal, enjambres de drones, cruceros pesados. Los masticamos. Pero esto no fue una derrota aplastante. Los Tal estaban preparados. Sus naves luchaban en formaciones disciplinadas. Las armónicas de sus escudos cambiaban constantemente. Nuestras bajas comenzaron pronto. El USS Vindicator, lisiado. El USS Black Sun, perdido con toda la tripulación. Pero seguimos presionando, porque eso es lo que hacíamos ahora. Sin retirada, sin rendición, sin piedad. El equipo de asalto Eco fue desplegado para atacar uno de sus principales astilleros, Forja Nexo Prime, un anillo de construcción del tamaño de una ciudad que albergaba a miles de trabajadores e ingenieros. El descenso fue un caos. El fuego de defensa puntual enemigo destrozó nuestra primera oleada. Solo 3 de nuestras cápsulas lograron pasar. Golpeamos la estación con fuerza. Cargas de demolición, volando mamparos, lanzallamas despejando las líneas defensivas. Y entonces llegamos a las plantas de fabricación principales. Fue entonces cuando llegaron las órdenes del alto mando. Directas, inequívocas, sin supervivientes. Esterilización total. Dudé por medio segundo. Había trabajadores aquí, desarmados, aterrorizados, corriendo a refugiarse. Familias, jóvenes. Pero entonces recordé la tierra, los cielos en llamas, los gritos, los miles de millones de muertos. Y levanté mi rifle. Nos movimos metódicamente por la estación, habitación por habitación, pasillo por pasillo. Sin cuartel, sin excepciones. Cuando todo terminó, la estación era un matadero. La sangre cubría las paredes. Los incendios ardían sin control. No recuerdo a cuántos maté. Dejé de contar. Para cuando nos reagrupamos, el bombardeo orbital del Revenant había comenzado. Ataques cinéticos y ojivas de antimateria redujeron los astilleros restantes a escoria. En todo el sistema, se repitió la misma historia. Mundos Tal bombardeados desde la órbita, centros industriales arrasados,
transportes civiles interceptados y destruidos. En 3 días, el sindicato tal dejó de existir. Otra amenaza borrada. Otra muesca en el cinturón de la humanidad. Pero a un alto costo. Cuando regresamos a Fuerte Titán, la flota estaba hecha jirones. Las tripulaciones, agotadas. Las evaluaciones psicológicas eran obligatorias. Pero nadie las pasaba. A nadie le importaba. Ya no éramos humanos. No realmente. Éramos armas, y la galaxia lo sabía. La noticia se extendió rápidamente por todos los canales de comunicación, por todas las redes del mercado negro. La humanidad no se detendrá. La humanidad no perdonará. La humanidad quemará las estrellas antes de volver a doblegarse. Y aún así, la maquinaria de guerra seguía girando. Nuevas flotas, nuevas armas, nuevos soldados, más jóvenes y más fríos que los anteriores. La propia Tierra había cambiado. Las ciudades que aún estaban en pie eran ahora ciudades fortaleza, industrializadas, militarizadas, alimentando la campaña sin fin. Los civiles vivían bajo una ley marcial constante. La disidencia no era tolerada. No había vuelta atrás. Estábamos comprometidos hasta el final. Una noche en los barracones, Hawk, canoso, medio loco a estas alturas, me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Cuántos más, Jack? Sabía a qué se refería. ¿Cuántos mundos más quemaríamos? ¿Cuántas razas más borraríamos? No respondí, porque en el fondo sabía la verdad. Todos ellos. Cada uno que pudiera amenazar a la Tierra. Porque ellos dispararon primero. Y ahora, hasta mi último aliento, me aseguraría de que nunca volvieran a alzarse. Pensábamos que teníamos a la galaxia de rodillas después del alcance de Bailar y el sindicato tal. La voz se corrió rápido. Las redes alienígenas colapsaban antes de que llegáramos. Flotas abandonadas a medio construir. Colonias evacuadas. Nos llamaban monstruos ahora, en todas las frecuencias, en cada comunicación interceptada. Los carniceros de Karbat. Los segadores de sol. La plaga humana. No voy a mentir. Lo llevábamos como una medalla de honor. Queríamos que tuvieran miedo. Queríamos que temblaran cuando nuestras naves salieran del hiperespacio. Queríamos que supieran que cuando atacaron la Tierra, se condenaron a sí mismos. Y estaba funcionando. La galaxia estaba sangrando. Pero las cosas que sangran luchan con más ferocidad cuando están acorraladas. Estábamos a punto de aprender eso. Comenzó con una simple operación de reconocimiento. La inteligencia marcó un sistema fantasma. Ninguna especie conocida lo reclamaba, pero las ondas de espacio profundo mostraban fuertes lecturas de energía, firmas de escudos, movimientos de naves desconocidas. Posible desarrollo de armas, posible base de repliegue de la coalición. Las órdenes eran claras: investigar, eliminar. El Revenant lideró el grupo de tareas. Reforzado ahora, más grande, más malo. 3 nuevos acorazados, 15 cruceros, docenas de fragatas de asalto. Éramos un martillo ahora, y golpeábamos con fuerza. El sistema se llamaba la expansión de Nitar. Una nebulosa densa con una estrella moribunda, planetas destrozados y cinturones de asteroides agitados por tormentas magnéticas. Un infierno para navegar. Pero entramos de todos modos. Nuestra primera pista de que algo iba mal llegó rápido. Las ondas automáticas desaparecieron. Sin escombros, sin señales, simplemente se esfumaron. Luego las patrullas exteriores, 2 de nuestras fragatas de reconocimiento, la misma historia. El mando pensó que eran minas camufladas o naves furtivas. La verdad era peor. Nos adentramos más. Los sensores se estropeaban constantemente. La nebulosa hacía estragos en los sistemas de puntería. Los pilotos tenían que volar en manual. Las tripulaciones estaban nerviosas. Fue entonces cuando llegó el primer contacto. No eran Tal, ni Carnati, ni Valari, ni Salak. Algo nuevo. Las naves eran negras. Híbridos de metal orgánico, casi vivos. Sin configuración conocida, sin comunicaciones, sin saludos. Se movían como depredadores. Rápidos, silenciosos, coordinados. Y nos golpearon con fuerza.
El USS Harbinger desapareció en 30 segundos. Casco perforado. Tripulación entera perdida. Luego el Merciless fue rodeado por drones con púas que rasgaron su blindaje como si fuera papel. Por primera vez desde Karbat, la fuerza de tarea Némesis estaba superada en armamento, superada en maniobras. Cazados. Estaba en el puente del Revenant mientras se desarrollaba la batalla. Alarma sonando, el espacio vacío iluminado, lleno de escombros y fuego. La voz de Hawk llegó a través del canal del equipo de asalto, listos para descender, pase lo que pase. Revisé mi rifle. Los nombres grabados en él ardían en mi mente. Darren, Emily, González, King, Carter, Ramírez. Demasiados nombres. Y habría más. Porque fueran lo que fueran estas cosas, no luchaban por defenderse. Luchaban para borrarnos del mapa. El mando organizó un contraataque desesperado. Descargas de cañones de riel, ataques de saturación de misiles. Pero las naves enemigas se adaptaron. Sus escudos cambiaban de frecuencia, su blindaje se curaba en medio del combate. Era como luchar contra sombras. Y entonces nos abordaron. No con cápsulas, no con cargas de demolición. Se materializaron a través del casco. Zarcillos negros de alguna tecnología desconocida cortando el casco del Revenant como si no estuviera allí. Las alarmas aullaron, los mamparos se sellaron, las luces de emergencia parpadearon en rojo. El equipo de asalto Echo se movilizó, armas listas, los nervios destrozados. Cuando nos encontramos con ellos en las cubiertas inferiores, no se pareció a ninguna acción de abordaje anterior. No eran soldados. Eran cosas. Bípedos, con espinas, sin ojos, cubiertos de una armadura de obsidiana que ondeaba como líquido. No hablaban, no dudaban, simplemente se lanzaron sobre nosotros. Vacié medio cargador antes de que uno siquiera se tambaleara. Otro se abalanzó, derribó a Mason justo delante de mí, despedazándolo. La escopeta de Hawk rugió, salpicando a uno de los cabrones por todo el mamparo. Luchamos como demonios. Sin retirada, sin rendición. Porque sabíamos que si estas cosas llegaban al núcleo, el Revenant estaba acabado. Habitación por habitación, cubierta por cubierta, resistimos. La sangre cubría los suelos. El humo ahogaba el aire. Cuando el último cayó, quedábamos la mitad del equipo. Armaduras destrozadas, munición baja. Y la lucha no había terminado. En órbita, el grupo de tareas estaba hecho jirones. La mitad de nuestras naves destruidas, el resto apenas aguantando. El almirante Stroud tomó la decisión que ninguno de nosotros quería oír. Retirada de emergencia. Todas las unidades supervivientes, salten a las coordenadas de repliegue. Salimos cojeando, motores gritando, medio ciegos. E incluso entonces, esas cosas nos persiguieron, deslizándose a través del hiperespacio como fantasmas. Regresamos a Fuerte Titán con menos de un tercio de la fuerza. La sesión informativa fue corta y brutal. Especie hostil desconocida identificada. Tecnología superior a los modelos actuales. Capaz de desfase, blindaje adaptativo, integración biológica. Designación, Boykin. Nivel de amenaza, clase extinción. Nadie habló en la sala de reuniones. Sin vítores, sin bravuconadas. Porque habíamos visto la verdad. La galaxia no había terminado. Había encontrado nuevos monstruos. Y por primera vez en mucho tiempo, la humanidad estaba a la defensiva. Después de Nitar, todo cambió. Nuevos protocolos de entrenamiento, nuevo desarrollo de armas, rearme total de las flotas supervivientes. El Revenant fue llevado a dique seco para una revisión completa. Su casco ennegrecido, un sombrío testimonio de la lucha que apenas sobrevivimos. El equipo de asalto Echo fue reconstruido. Caras nuevas, supervivientes endurecidos, pero ya nadie sonreía. Nadie bromeaba. Porque ahora sabíamos que la guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Y los Boykin no luchaban por territorio. Luchaban para aniquilarnos. Y si no los deteníamos, lo lograrían. Una noche, en la cubierta de observación, miré hacia la tierra. Llena de cicatrices,
fortificada, alienígena a su manera. Un mundo que había dado a luz monstruos, nosotros. Pero quizás eso era lo que se necesitaba ahora. Porque contra los Boykin no podía haber contención, ni vacilación, ni límites. Habíamos quemado las estrellas para sobrevivir. Ahora tendríamos que arder aún más fuerte, o seríamos extinguidos para siempre. 2 meses. Eso es lo que tardamos en prepararnos para el siguiente ataque. 2 meses de noches en vela, simulacros implacables y rostros sombríos. Después de la expansión de Nitar, la humanidad finalmente lo entendió. Los Boykin no eran solo otra raza alienígena. No eran conquistadores. No buscaban territorio ni recursos. Eran una purga, una fuerza de extinción cósmica. Habían visto lo que le hicimos a los Salak, a Karbat, a las otras especies que quemamos. Y habían decidido terminar lo que los Salak empezaron, borrarnos por completo. Y eran condenadamente buenos en ello. El alto mando de la Tierra no se anduvo con rodeos esta vez. Autorizaron el proyecto Amanecer Final, un plan de guerra de espectro completo. Cada acorazado restante, cada crucero, portaaviones y nave de asalto, cada elemento de la flota que aún podía luchar. Todo ello apuntando a un objetivo, el sector natal de los Boykin, en las profundidades de un cúmulo colapsado de estrellas muertas conocido solo como la falla del Maelstrom. Un lugar al que ninguna nave humana había entrado jamás, y del que la mayoría no regresaría. Pero no había opción. Era simple matemática, atacar primero o morir. Si esperábamos, la Tierra ardería, la humanidad caería y las estrellas se apagarían. El Revenant renació para esta lucha. Sus viejas heridas, parcheadas, su casco, recubierto con una nueva armadura adaptativa, un blindaje experimental mezclado con biotecnología Boykin robada. Sus cañones, mejorados con disruptores gravíticos, pesadas lanzas de plasma y un arma prototipo de la que nadie se atrevía a hablar abiertamente. El dispositivo Helios. Un arma diseñada para desgarrar el tejido mismo del espacio. Tiempos desesperados, medidas desesperadas. El equipo de asalto Echo también había cambiado. Del equipo original, solo Hawk y yo quedábamos. Los demás se habían ido, perdidos en Bailar, en Tal, en Nitar. Nuestros nuevos reclutas eran jóvenes, brutales, entrenados solo para esta guerra. Sus ojos eran más fríos de lo que los nuestros jamás fueron. Éramos la última cuchilla de la humanidad, y entrábamos con una sola orden: acabar con ellos o morir en el intento. El salto a la falla del Maelstrom fue un infierno. Incluso los corredores de curvatura lucharon contra nosotros. Cizalladura gravitacional, distorsiones temporales, el propio espacio tratando de destrozarnos. 3 naves desaparecieron antes de que llegáramos al espacio real. Pero el resto logró pasar. Y lo que encontramos. Dios me ayude, todavía puedo verlo cuando cierro los ojos. La falla no era solo un sector muerto. Era un nido de Boykin. Una construcción biomecánica del tamaño de un sistema solar. Estructuras vivientes envueltas alrededor de agujeros negros. Zarcillos masivos uniendo lunas destrozadas y campos de asteroides. Y en su corazón, algo vasto, algo antiguo. Un núcleo tan oscuro que hasta las estrellas parecían retroceder ante él. Lo llamamos la mente abisal. Una inteligencia singular, la fuente de la coordinación de su colmena, la cosa que impulsaba su guerra genocida. Si la matábamos, podríamos tener una oportunidad. Si no, todo habría terminado. La batalla comenzó antes de que pudiéramos siquiera formarnos. Naves Boykin surgieron de las sombras, más de las que habíamos visto jamás. Cientos, miles. Armas orgánicas, cascos de desfase, drones que pululaban como langostas. Nuestras flotas abrieron fuego. El espacio se convirtió en una llamarada. Cañones de riel, tormentas de plasma, ojivas de antimateria. Pero se adaptaban, sus escudos cambiaban, sus formas mutaban. Por cada nave que destruíamos, aparecían 3 más. Aún así, seguimos presionando, porque no había retirada. Ni ahora, ni nunca. La misión del equipo de asalto Echo era la punta de lanza. Asalto directo a la mente abisal. Si podíamos penetrarla, plantar el dispositivo Helios,
podríamos colapsar la falla por completo. O moriríamos en el intento. Nos equipamos en silencio. Armaduras selladas, armas cargadas. Hawk me miró desde el otro lado de la bahía de desembarco. Sus ojos estaban inyectados en sangre, vacíos. No hay discursos esta vez, Jack, dijo. Solo mata a esos cabrones. Asentí. No quedan palabras. El descenso fue una locura. Serpenteando a través de pozos de gravedad colapsando, esquivando enjambres de Boykin, fuego antiaéreo tan denso que parecía sólido. Pero lo logramos. El equipo de brecha alfa, 8 de nosotros, se estrelló contra la estructura abisal, abriéndose paso a través de capas de metal y hueso vivientes. Lo que encontramos dentro no era una estación. Ni siquiera era una nave. Era una mente viviente, vasta, incomprensible. Sus paredes pulsaban con pensamiento y malicia. Zarcillos de luz sináptica negra se retorcían en el aire. Agujas orgánicas se alzaban a nuestro alrededor. Y los defensores, guerreros Boykin más allá de todo lo que habíamos enfrentado, blindados en hueso reluciente, armados con armas que doblaban el propio espacio. La lucha fue brutal. Nos movimos como demonios. La adrenalina nos impulsaba. Las granadas destrozaron oleadas de atacantes. Los rifles ardieron hasta quedarse secos. Salieron las cuchillas. Luché cuerpo a cuerpo con uno. Sentí sus garras cortarme el costado, el dolor floreciendo agudo y frío. Pero no me detuve. No podíamos parar. Uno por uno, avanzamos. Pero perdimos a buenos hombres. Roark, destripado en segundos. Marin, arrastrado hacia las paredes por algo indescriptible. Graves, haciendo una última resistencia para ganar unos segundos. Hasta que solo quedamos Hawk y yo, sangrando, desvaneciéndonos. Pero llegamos al núcleo. Una vasta esfera negra que pulsaba con pensamiento alienígena. La mente abisal, esperando, observando. Armamos el dispositivo Helios. Y fue entonces cuando habló. No en palabras, no en sonido. En pensamiento, en memoria, en dolor puro y abrasador. Lo vi. Destellos de guerras antiguas, del hambre interminable de los Boykin, de su propósito, limpiar la galaxia de la plaga. Y a sus ojos, nosotros éramos la plaga. Los que quemaban mundos, los que aniquilaban especies. Los monstruos. Por un instante, la duda me atravesó. ¿Se equivocaban? Pero entonces vi la tierra ardiendo en mi mente. Los rostros de los muertos. Las ciudades desaparecidas. Y supe que ellos empezaron esto. Y nosotros lo terminaríamos. La voz de Hawk era áspera mientras me miraba. Hazlo, Jack. Apreté el gatillo. El dispositivo Helio se activó, un pulso de luz cegadora rasgando el núcleo. La propia realidad gritó. Corrimos. La falla colapsando a nuestro alrededor, túneles plegándose, el espacio deformándose. Hawk cayó, aplastado por una aguja que se derrumbaba. Sus últimas palabras, termina con esto. Apenas llegué al punto de evacuación, sangrando, roto, medio muerto. Pero el dispositivo funcionó. Mientras observaba desde el puente del Revenant, escapando por poco, la falla del Maelstrom implosionó. Una onda expansiva se propagó por el sector. Las naves Boykin se apagaron, su mente colmena cercenada. Y por primera vez en años, silencio. Frío, vacío. Victoria. Cuando regresamos a la Tierra, no hubo desfiles, ni vítores. Solo hombres y mujeres cansados, soldados que habían mirado al abismo y habían regresado, cambiados, llenos de cicatrices. Y sabiendo una verdad, la guerra no había terminado. Nunca lo haría. Porque allá fuera, en la oscuridad, esperaban más amenazas, más estrellas por quemar. Y la humanidad, fría, endurecida, implacable, las enfrentaría a todas. Sin piedad, sin remordimiento. Porque ellos atacaron primero. Y nos aseguraríamos de que jamás volvieran a alzarse. 20 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que la falla del Maelstrom colapsó. Desde que la colmena de los Boykin fue destrozada. Desde que la humanidad se quedó sola entre las estrellas,
ensangrentada, victoriosa, temida. Debería haber muerto allí con Hawk, con los otros. Pero el destino, o algo más frío, tenía otros planes. Sobreviví, a duras penas. La mitad de mi cuerpo reconstruido. Cicatrices en la piel y en los huesos, del tipo que ningún cirujano puede arreglar. Pero camino, lucho y recuerdo. La Tierra es diferente ahora. Un mundo fortaleza, un gigante industrial. El último eco de lo que solíamos ser. Las viejas ciudades han desaparecido, ya sea en cenizas o rehechas como centros de guerra. Se alzan nuevas agujas, de metal y gris plomo, coronadas con cañones orbitales. Cada niño aprende ejercicios de combate a los 6 años. Cada ciudadano sirve. Una especie, una guerra, para siempre. Ya no hay parlamentos, ni votos, ni disidencia. Solo el Comando Unificado Terrestre y sus flotas interminables. La galaxia también recuerda. Una vez nos creyeron presas. Ya no. Ahora las especies exteriores se esconden cuando nuestras naves entran en su espacio. Envían tributos. Ruegan por tiempo. Pero no damos paz, ni descanso. La doctrina del fuego. Ahora es oficial. Cualquier amenaza potencial para la Tierra debe ser neutralizada sin demora, permanentemente. Y yo me encargo de que se cumpla. Todavía, 20 años después. Ahora soy un mariscal de sector, al mando de mis propias flotas de ataque. Patrullamos la negrura. Cazamos susurros. Quemamos brasas antes de que puedan encenderse. Algunos nos llaman tiranos. Pero se olvidan. Ellos atacaron primero. Ellos quemaron nuestro mundo. Ahora, nosotros nunca olvidaremos, nunca perdonaremos. Camino por las cubiertas de mi buque insignia, el USS Dominion, más grande incluso que el viejo Revenant. Sus paredes están llenas de honores de batalla, su tripulación forjada con veteranos y huérfanos de guerra. Y el negro más allá está tranquilo. Demasiado tranquilo. Porque algo se agita ahí fuera. Lo oímos. Lo sentimos. Nuevas señales, débiles, desconocidas. La galaxia no ha terminado de ponernos a prueba. Y nosotros no hemos terminado de recordárselo. La humanidad no volverá a caer. No mientras yo respire. No mientras la Tierra arda con el fuego de la venganza. A veces miro las estrellas, las ruinas que hemos dejado atrás. Karbat, Bailar, Tal, La Falla, una galaxia de cenizas. Y me pregunto, ¿había otro camino, otra senda? Entonces recuerdo los gritos, el fuego, los rostros que perdí. Y me respondo a mí mismo, no, este es el único camino. El camino de la cuchilla, el camino del fuego, el camino de los que no se quiebran. Humanidad primero. Humanidad para siempre. Y si las estrellas se atreven a alzarse contra nosotros de nuevo, nos aseguraremos de que nunca más vuelvan a hacerlo.